Bienvenidos a este espacio. Este es un espacio donde escucharás las historias de miles de latinos que han emigrado y han logrado reinventarse, crear un proyecto de vida y hasta tener éxito. Pero ellos también vienen a contarnos sus errores, sus dificultades, sus tropiezos y todo lo que implica migrar. Este es un espacio para crear comunidad, una comunidad de latinos por el mundo. Bienvenidos a Con Dos Maletas. Hola, buenos días a todos. Bienvenidos nuevamente a Con Dos Maletas. Mi nombre es Vanessa Olivieri y bueno, hoy tengo un programa, creo yo, muy especial. Y quiero contarles que en los últimos años el mundo digital ha cambiado la forma de vivir, de trabajar y hasta de conectarse entre las personas. Estamos en una era donde a pesar de toda esta tecnología, yo creo que la gente ha querido conectarse con su propósito de vida, conectarse mejor con el mundo y encontrar la respuesta de quién soy yo. Este programa para mí ha tenido varios objetivos, objetivos personales, objetivos profesionales, pero también he querido compartir con todos ustedes la experiencia de mis invitados, sus experiencias de migración, de cómo ellos se adaptaron a una nueva forma de vida, a una nueva cultura, sus aciertos, sus desaciertos, porque creo que todos podemos aprender y adquirir herramientas de estas personas. Además, en este programa lo que más he aprendido es que las líneas divisorias de los territorios, otras culturas no nos son ajenos. Nosotros habitamos el planeta Tierra. ¿Y por qué les cuento esto? Porque mi invitada de hoy es Alejandra Ramírez. Ella es nómada digital, es diseñadora, pero también es viajera con propósito. Y yo investigando a Alejandra me he dado cuenta que ella ha podido romper todas estas barreras de los territorios, de la migración, y ha hecho prácticamente suyo el país donde él llegó, donde la recibió, que es Australia. Ella lleva 262 días hoy de viajar por toda Australia, y yo quiero que ustedes conozcan no solo su historia de migración, sino también conocer un poquito de Australia y de Nueva Zelanda a partir de los ojos de Alejandra. Alejandra, bienvenida con Dos Maletas. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Hola Vanessa, ¿cómo estás? Qué introducción tan bonita, muchas gracias. No, gracias a ti, Alejandra. Y bueno, quiero que me cuentes primero dónde estás. En este momento estoy en Nueva Zelanda. Me vine hace más o menos unos 3 semanas. Inicialmente iba a ser un viaje de solo 2 semanas, pero llevo ya tres y me voy a quedar otras 3 semanas. Y bueno, así es la vida de nómadas. Tenemos un poco de libertad. Así es. Alejandra, yo sé que tú saliste de Colombia muy joven, naciste en Colombia y a los 17 años decides irte a Australia a estudiar inglés. ¿Cómo haces Correcto. esto? ¿Cómo tomas esta decisión tan joven? Además, ¿por qué Australia, que queda al otro lado del planeta? ¿Y cuáles Literal. fueron las emociones, no tanto en el momento de decidir, sino las emociones que tuviste al hacer la maleta y tenerte que ir tan lejos? Bueno, yo siento que estaba un poco pequeña como para pensar de pronto en consecuencias, pero estaba así muy motivada a emigrar a otro país. El objetivo principal era ir a aprender otro idioma. Entonces, terminé el colegio y nada, la intención principal era 6 meses a estudiar inglés y devolverme a Colombia a hacer mi carrera como diseñadora gráfica. Pero cuando llegué a los 3 meses, me acuerdo que llamé a mi papá y le dije, no, yo aquí no me voy, yo me quiero quedar, me encanta este país, me encanta que no hayan tantas diferencias sociales, me encanta que haya mucho más igualdad y lo que más me gustaba es que la gente podría ser, o sea, uno puede ser uno sin necesidad de clasificar ni por el trabajo que tú tengas, ni por tu apellido, ni por el área donde vivas, ni por, sabes, todos esos como tabúes que de pronto en muchos países latinoamericanos nos dividen y a mí eso no me gusta. Entonces me sentí como identificada con esa libertad y bueno, ahí fue cuando me quedé.
¿Y cómo fue esta relación con los australianos? ¿Cómo sentiste tú? Me imagino que no hay muchos latinos, muchas personas que hablan español. ¿Cuál es la visión de ellos de ti y de Latinoamérica? Yo pienso que cambió mucho. Originalmente, hace casi 14 años, cuando yo llegué, efectivamente no habían muchos latinos. Entonces sí éramos como un bicho raro, la verdad, al principio, pero sobre todo en la ciudad donde yo llegué a una ciudad que se llama Gold Coast, es una ciudad muy turística, hay muchos australianos, y no es tan multicultural. Pero otras ciudades de Australia como Sydney y Melbourne son mucho más multiculturales, entonces en realidad no hay mucha diferencia, no tanto por latinos, sino porque hay muchos asiáticos, hay gente de muchos países, la verdad, y se siente un poco más normal el ambiente. Pero en realidad los australianos aman a todas las culturas. Yo siempre me sentí muy bienvenida y muy aceptada y nunca tuve ningún problema por ser latina. Obviamente no faltan los comentarios típicos que a veces uno tiene de Pablo Escobar y bueno, tú sabes las cosas que a veces nos marcan con la famita de Colombia, pero si uno aprende a llevar esas cosas y uno entiende que es más de pronto la ignorancia de las personas de no saber las consecuencias que el narcotráfico de pronto tuvo en nuestros países, que en realidad no significa nada para ellos. Es más como cuestión de educarlos y ya. Pero nunca, sí, nunca fue nada malo, me sentí siempre muy bienvenida, siempre a mi Australia. Y te fuiste a estudiar inglés y terminaste estudiando en la universidad diseño. Diseño, imagínate, sí, pues yo me fui originalmente a aprender aprender inglés y cuando decidí quedarme, mi objetivo era hablar con mi papá y le dije, yo quiero hacer mi carrera, quiero estudiar diseño. Obviamente a tus 17 años tú no tienes ahorros, entonces le pedí que si me podía ayudar. Conté con el privilegio de que mi papá pudiera trabajar lo que, mejor dicho, no te imaginas, para ayudarme por lo menos a pagar la educación, pero la condición de él siempre fue, tú tienes que mirar cómo te vas a sostener, porque obviamente es un país muy, muy costoso. Así que fue cuando empecé a trabajar, como hacemos todos, al comienzo de mesera, también de cleaner, limpiando, y esos fueron mis primeros 4 años de universidad, trabajando mis 20 horas legales, estudiando el resto del tiempo, hice una doble titulación de diseño gráfico y diseño de producto y ya una vez yo me gradué, eso sí lo tenía súper claro, yo dije, no, yo ya con una carrera tengo que enfocarme en lo mío, trabajar como diseñadora gráfica y esa fue mi meta. Y me encanta que cuentes esta experiencia porque tú sabes que en Latinoamérica estos trabajos no son los que uno típicamente hace o quiere hacer. Total. ¿Qué aprendiste tú? ¿Cómo te sentiste tú limpiando de mesera? ¿Cómo fue esta experiencia y en qué pudo enriquecer tu vida? Uy, en todo. Yo siento que en Latinoamérica tenemos un chip muy marcado que es malo. Y primero, estamos bajo el ala de nuestros papás por mucho tiempo. Culturalmente, acá en Australia, los jóvenes entre sus 15 y 14 años empiezan a trabajar de lo que sea. Y ya después de ahí a los 17 18 casi siempre se van de la casa y empiezan a independizarse. Siento que nuestras culturas somos muy pegados familiarmente y como que uno no se va de la casa hasta que no se casa o sabes, o hasta que no te vas de pronto a estudiar a otro país o algo así. Entonces, para mí eso fue como una de las cosas que más me marcó. ¿Cómo fue el choque? No fue tanto choque cultural, fue mucho aprendizaje personal, de crecimiento personal, de entender y valorar muchísimo más el dinero, hasta valorar todo el esfuerzo de mis papás y empezar a ordenarme financieramente para empezar a cumplir metas. Para mí fue como madurar mucho más rápido. O sea, yo siento que de mis 17 a mis 21, que fueron como mis años universitarios hasta que empecé a trabajar como profesora, yo no tuve mucha etapa de enloquecer de adolescente, sino que tuve que madurar, crecer y aprender a ser responsable muy, muy joven. Pero no cambiaría absolutamente nada. La verdad que amé todo. Amé Bueno, todo. Limpiar, barrer, meserear, todo eso vale la pena. porque además estabas en el país que deseabas. Literal. Y porque al final del día
yo siento que es necesario. Todos tenemos que, de alguna manera, valorar más de dónde venimos, lo que tenemos, y pues esas experiencias son demasiado enriquecedoras, entonces son necesarias. Si uno tiene un objetivo claro, todo se vale, todo se vale. Así es. Y yo sé que tú te enamoraste de Australia y fue una cosa, porque lo has contado en tus entrevistas y también sé que tuviste muchos problemas o alguna dificultad con tu visado, que es una Sí. cosa típica del inmigrante, el papeleo. ¿Qué pasó con tu visado? ¿Cómo lo resolviste? ¿Cómo decidiste? O sea, aquí me quedo porque este es mi lugar en vez de darte por vencida y decir, bueno, ya. Bueno, mira, yo me gradué de la universidad. En ese entonces, diseño gráfico estaba en la lista para obtener la ciudadanía, la residencia. Entonces yo apliqué y me fue a viajar el mundo como por 9 meses. Esa aplicación, tú sabes que a veces son eternas. Y cuando yo estaba en Kenia haciendo un voluntariado, me llegó una carta de inmigración diciendo, tienes tu visa permanente, residencia permanente, perdón, temporal, y la única condición es que trabajes un año como diseñadora gráfica. Así que yo paré mi viaje, me volví a Australia, conseguí un trabajo en Melbourne, que es otra ciudad, me fui a vivir allá, a empezar desde cero y empecé a trabajar como diseñadora gráfica. Luego de 10 meses, solo faltándome 2 meses Wow. para tener mi residencia permanente, me llegó una carta de inmigración diciendo, ya no necesitamos más diseñadores gráficos, cambiaron muchas de las aplicaciones, me empezaron a poner problemas con el porcentaje del inglés y siento que fue un error tanto de migración como mío de pronto haber hecho más cosas o no sé, la verdad, pero la cosa fue que me dieron 28 días para irme del país y literal me echaron como un perrito. Uy. Tuve que renunciar al trabajo, tuve que empacar mi casa entera, lo puse todo como en un container y me fui a Hong Kong. Me fui a Hong Kong con una maleta de 18 kilos o 15 kilos y dejé todo en Australia sin saber si podía volver en algún punto. O sea, fue esas cosas que uno dice, Dios, vamos a ver, a dejar que todo fluya porque no tengo ni idea. En Hong Kong llegué porque era el único país donde no me pedían visa. Ajá. Con pasaporte colombiano, tú sabes que a veces es complicado y Hong Kong no te piden visa como colombiana. Aparte de eso, yo no quería irme a Colombia. Creo que ese fue el punto de quiebra donde yo dije, no, ¿cómo me van a echar? De aquí no me echas, pero nadie. O sea, yo vuelvo porque vuelvo. Y, y así fue. Estuve en Hong Kong un tiempo, apliqué a otra visa y todos mis ahorros se fueron con esa nueva visa para hacer marketing, un curso relativamente económico, pero pues económico a comparación de una carrera. Claro. Y volví a Australia literal como por ahí con 200 o $500 a empezar de cero una vez más con una visa de estudiante y a mirar opciones para quedarme. Wow. ¿Cuánto tiempo estuviste en Hong Kong? Estuve casi un mes en Hong Kong, O fue sea, bastante duro, fue fue duro. bastante ¿Cómo duro la fue tu verdad. experiencia en Hong Kong? Mira que yo llegué y la verdad que en el aeropuerto fue durísimo porque al lado de Hong Kong hay una isla que se llama Macao y es un de cuenta como Las Vegas de Asia. Ujú. Sabes, eso es puro como juego, gambling, mafia, un poco de todo y mucha prostitución. Y cuando yo llegué, una mujer colombiana con un backpack sin un tiquete de regreso, ellos pensaron que yo era mula o prostituta y me pararon por muchas horas, 5 o 7 horas. Me revisaron absolutamente todo, me abrieron como una investigación y ahí no tenía internet, no tenía cómo comunicarme con nadie. Cuando por fin me dejaron conectarme, pude descargar mi diploma de universidad y una vez les demostré que tenía educación y que había tenido un trabajo y que estaba legal en Australia, me dejaron pasar. De resto, no sé, no sé qué hubiera pasado. Entonces la primera bienvenida de Hong Kong fue bastante dura, más yo tenía ese sinsabor de irme de Australia, no saber si iba a poder volver o no, de haberlo dejado todo, pero bueno, menos mal todo igual se cuadró y en ese mesecito me aprobaron la visa para volver y ya volví con toda, eso sí, volví con metas claras para quedarme sí o sí. Claro que sí, impresionante esa experiencia de Hong Kong, ¿no? Cómo te encasillan por ser de un lugar y tienes que demostrar que tienes educación, que wow, me impresiona. Sí, sí, la ¿Cómo? verdad que fue bastante Ujú.
fue bastante duro para mí, pero pues bueno, una vez más, uno tiene que aprender de todo esto y intentar buscarle el lado bueno. Sí, así, porque además habrá sido toda una experiencia estar un mes en Hong Kong. Eso, eh, Total, totalmente. Igual a mí me encantó Hong Kong también. Volvería 100 veces si pudiera. yo quiero ir, capaz nos encontramos allá. Muy lindo. Alejandra, ¿y cómo pudiste resolver el problema de la visa? Que es una Uy, cosa que además yo vi tu historia y me pareció, o sea, de superheroína. Una cosa que yo ya hubiese agarrado mi maleta o me hubiese quedado en Hong Kong, me porque lo voy. que hiciste tú no sé ni cómo lo lograste. La decisión que tomaste obviamente era súper clara. ¿Cómo pudiste resolver este problema? Bueno, yo cuando volví a Australia tenía algo claro que era quedarme, pero solamente habían tres opciones. La primera opción era estudiar una carrera que estuviera en la lista de inmigración para quedarme, pero estudiar una carrera nueva era muchísimo dinero y pues era un dinero que yo no tenía, yo ya había hecho una carrera. La segunda opción era buscar un sponsor o un patrocinio de una empresa. El problema con un patrocinio es que primero es muy costoso, no solamente el papeleo, el proceso eran como unos $10,000, sino encontrar una empresa que tuviera un sponsor con un salario que inmigración quisiera, que Ujú. es más o menos entre 70,000 a $80,000. Y pues para un salario de un diseñador gráfico eso es muy, muy alto, mucho más yo que era un junior, o sea, llevaba un año de experiencia solamente. Claro. Y, y la tercera opción era de pronto enamorarme y ver si me casaba o algo así, que es totalmente válido, si es legítimo, si la gente se siente identificada, pero yo tenía un novio brasileño, así Oh. que no, estaba difícil. Y aparte de eso, pues siento que estaba muy chiquita como para enamorarme y para de pronto conocer a alguien que también es válido. Si hubiera tenido la opción, lo hubiera hecho. Claro. Y bueno, entonces, ¿qué decidí? Decidí crear mi propia empresa y yo misma patrocinarme, porque era la única opción donde lo único que necesitaba era mi propia responsabilidad y dedicación. No tenía que depender de un tercero y para mí eso era súper importante. Así que creé una empresa de diseño gráfico, fotografía y diseño de producto y empecé a trabajar de lunes a lunes a conseguir clientes. Ese primer año fue súper duro porque yo tenía que comprobar la migración, que la empresa era una empresa legítima, que estaba facturando, que tenía contratos muy grandes y eso fue muy duro. Ya ese primer año, una vez lo pasé la nominación de la empresa, donde me aprueban el concepto de poder hacer un sponsor y luego tuve que aplicar a demostrar que yo era indispensable en la empresa y por qué no mi trabajo se lo daban a un australiano. Ujú. Entonces, ese segundo año yo tenía que demostrar entre $80,000 a casi $100,000 y tenía que emplear tres australianos, pagar GST, Superannuation, el tax normal, como todas las empresas. Y bueno, eso hice por 3 años, me lo Wow. aprobaron y al final de los 3 años y medio más o menos me dieron mi residencia y ya después renuncié a todo. Claro, estabas agotada, me imagino. No, lo que pasa es que es muy complejo cuando tú empiezas algo por pasión. Ujú. Yo amo el diseño y amaba trabajar con clientes, pero cuando tú tienes una presión financiera tan grande de generar dinero, ya tú empiezas a tomar trabajos que ni siquiera quieres, ¿sí me entiendes? Claro. Clientes que no valoran lo que tú haces, empiezas a bajar a veces tus precios y sola es mucho más complejo. Entonces fue muy duro, muy, muy duro. O sea, yo siempre digo que no sé de dónde saqué la energía, pero que lo logré al final y valió toda la pena. Si no hubiera sido por Claro. mi empresa, no tendría nada lo que tengo ahora. Mira que la empresa me dio la oportunidad de comprar un carro nuevo, como tuve como comprobar que tenía un sueldo bueno por 3 años, pude comprar mi casa. La empresa me ha traído muchísimos beneficios, entonces obviamente no me puedo quejar, pero eso no quita el que haya sido muy difícil. Claro que sí, porque además es una empresa en otro país, en otro idioma, donde no tienes las conexiones típicas de tu país, que todo el mundo se conoce o tienes amistades. No sé, no sé cómo lo hiciste, de verdad, esa historia me impresiona muchísimo y es impresionante cuando te quieres quedar en un lugar, las ganas que tienes.
Y yo escuché en una Exacto. entrevista tuya que tú decías, a mí me gusta la libertad, me gusta sentirme libre. ¿Qué es la libertad para ti? Wow, esa es una pregunta profunda. La libertad para mí lo es todo. Mira que yo desde muy pequeña siempre quería libertad y obviamente lo que hablábamos de la cultura, ¿no? No porque mis papás fueran como me amarraran o no me dieran libertad, sino que mis papás, pues obviamente como buenos papás colombianos, quieren a uno cuidarlo y protegerlo. A mis 15 años de cumpleaños le escribí una carta a mi papá y le pedí de cumpleaños libertad. Eso a él, mejor dicho, le Wow, dio, entró en choque y él no entendía. Para mí la libertad siento que es el poderme sentir, valga la redundancia, libre de hacer lo que yo quiera. Y a lo que me refiero es poder tener completamente la libertad de tomar las decisiones, de estar donde yo quiera estar, de hacer lo que yo quiera hacer, de sentirme de alguna forma mentalmente y emocionalmente tranquila. Eso es para mí como la libertad. Y siempre yo me reguardo en mis viajes, donde más me siento libre, pero también en mi día a día. A mí me gusta muchísimo hacer ejercicio, estar en la naturaleza y todas estas cositas pequeñas aportan al concepto mío personal de libertad. Hay gente que piensa que libertad es estar soltero o que libertad es libertad económica o libertad es el tener una casa o una familia. Es como una de esas definiciones que es tan personal que para mí es estar conmigo y estar tranquila, tener ese punto de estabilidad emocional, financiero y como balance en todas las canastas de mi vida. y sí, tú realmente a esa edad tan jovencita habrá sido un choque para tus padres, pero lo tenías súper claro y creo que eso es lo importante cuando quieres alcanzar un objetivo. Yo Total. ahora, ahora voy a ir a una pequeña pausa, pero al regresar quiero hablar con Alejandra sobre cómo tomó esta decisión de dejar su típica vida. Tenía carro, tenía casa, tenía una empresa y embarcarse en su van, que es Mostaza, e irse a recorrer Australia, a viajar, y eso habla un poco de su objetivo de la libertad. Voy a ir a una pequeña pausa y ya vuelvo. Vamos a cerrar nuestras maletas por un momento mientras vamos a una pausa comercial. Tu servicio o tu emprendimiento. Solo debes escribirnos a info@bwenradio.com o vanessa@bwenradio.com o escríbenos a nuestras redes sociales Bwen Radio por Facebook o Instagram. Bueno, y les recuerdo a todos los que se conectan con nosotros que estamos en Con Dos Maletas. Mi nombre es Vanessa Olivieri y quiero darle muchas gracias a todos los que se conectan en vivo con nosotros por el Facebook Live. Esta entrevista va a quedar grabada en el Facebook y pueden seguirnos por nuestras redes sociales @bwenradio y @la voz de Vanessa. Hoy tengo el honor de entrevistar a Alejandra Ramírez, quien es nómada digital, es diseñadora y es una viajera con propósito. Nos ha contado durante la primera pausa de la entrevista sobre su proceso migratorio y sus claros objetivos de cómo consiguió su visa, su residencia para quedarse en Australia. Y ahora quiero conversar con ella un poco sobre cómo tomó la decisión de dejar esa estabilidad que había formado por tantos años, una casa, un carro, una empresa exitosa para embarcarse en Mostaza y viajar por todo el mundo. ¿Cómo fue esa experiencia, Alejandra? ¿Cómo decides renunciar al trabajo, a la empresa, a la casa y decir, bueno, me voy a montar en una van y voy a recorrer Australia? Esa decisión surge por muchas cosas que decidieron como ponerse en el mismo sitio para que todo se diera. Yo diría que lo primero fue la pandemia. Obviamente la pandemia, tú sabes que nos cambió a todos la vida, nos cambió los planes. A mí, por ejemplo, me cambió un plan muy grande que yo tenía, que era darme un año sabático. Ujú. Ese año sabático yo estaba preparándome por más o menos 4 años, ahorrando dinero para tener unos 8 meses a un año para viajar por todos lados. Entonces contaba con el dinero para ese año sabático, pero ya no podía hacerlo, pues porque obviamente nadie podía viajar. Lo segundo fue que después de la maestría me gané la beca para mi doctorado y mi tema de doctorado
era nómadas digitales, es nómadas digitales, es cómo es el futuro de la industria creativa y cómo funciona este mundo nómada digital. De ahí surge la idea de juntar todas mis pasiones, los los viajes con propósito, ser una nómada digital, estudiar mi doctorado y pues empezar a construir una van porque igual no podía viajar internacional. Así que decidí invertir el dinero que había ahorrado para mi año sabático en una van que es Mostaza. Y ahí fue cuando la compré totalmente desocupada y en 3 meses y medio la construí Wow. y decidí alquilar mi casa entera. Yo había comprado una casa 2 años anteriores a la van. Alquilé mi casa, dejé mi gata, renuncié a la universidad. Yo llevaba 9 años como profesora, como docente. Y pues nada, decidí renunciar a todas las comodidades que tenía. En realidad yo tenía estabilidad emocional, financiera, y no porque fuera un arrebato, sino porque yo dije, siento que a mis 30 años, después de tantos años en Australia, he logrado casi que todo lo que yo quería como inmigrante. Entonces quería un reto más y ese reto era un doctorado que es bastante difícil y más hacerlo sola. Entonces ahí fue la idea, todo se juntó, todo fluyó demasiado bien, la verdad. Conté con la ayuda de muchos amigos que me ayudaron a construir la van, conté con gente increíble a mi alrededor y todo se fue formando. Y algo curioso es que ya llevo un año desde que construí la van y llevo casi 9 meses viajando en ella y todo ha fluido de una forma increíble. Mi vida, mis trabajos, el dinero, un cambio en las redes sociales increíble. También ahorita en la universidad, mira cómo ha cambiado esto, que yo quedé impresionada. Me ofrecieron que diera clases online desde mi van. Cuando yo nunca en mi vida pensé que pudiera tener la libertad de continuar mi vida como docente desde una van. Entonces, Increíble. todo está fluyendo. Cuando uno se conecta con su propósito, ¿verdad? Es increíble. Y cómo ha cambiado, de verdad. ¿Quién pensaría que podías dar clase desde una van viajando por Australia en la universidad? Me parece que nos estamos Nunca. abriendo a un nuevo mundo. Total, un nuevo mundo y muchas oportunidades de las cuales tenemos que empezar a darnos cuenta ahora, porque esto es solamente el comienzo, ¿sabes? Y es más como actitud, querer es poder. Si uno empieza a unir todas sus pasiones, todo lo que uno siempre ha soñado y sobre todo todas las habilidades que tú tienes, pues es mucho más fácil que también todo cuadre. Claro, y tú me dices que no tenías previsto dar clases desde la van, esto es algo nuevo. ¿Cómo te planificaste entonces tú financieramente para hacer este recorrido? Tú, porque invertiste mucho dinero en la construcción de la van, Sí. entonces tenías un dinero para decir, bueno, si no tengo un trabajo, este son mis ahorros, o me voy y voy viendo por el camino cómo fue esa preparación. Bueno, lo principal es que yo siempre he tenido ahorros. Yo, por más de que tuviera los ahorros de la construcción de la van, siempre he tenido mis ahorros de viaje y he tenido diferentes ahorros de vida. Entonces yo tenía claro que no podía empezar esta aventura desde cero económicamente. Tenía suficiente dinero para viajar por lo menos unos 6 meses. Aparte de eso, empecé a generar ingresos pasivos de otras formas. Lo principal es generar ingresos pasivos con productos digitales como Noma, entonces mi libro, también mi curso de finanzas. Y también tuve la oportunidad de empezar a hacer diseño gráfico como freelance, entonces a trabajar con empresas haciendo fotografía y diseño gráfico y haciendo colaboraciones por medio de redes sociales, trabajos mientras viajaba, entonces contactar empresas, hacer fotografía, intercambio para reducir mis gastos en la van. Y más aún, me saqué de mi lista los gastos más grandes que yo tenía. Primero era la hipoteca de la casa. Obviamente tener una casa es costoso, pero como yo la alquilé toda, ya eso era un gasto neutro, o sea, la renta del alquiler de los cuartos pagaba está pagando el mortgage de la casa. Mi otro carro, yo también lo alquilo, entonces ese carro me genera más o menos entre $500 a $1,000 al mes, que mucha gente a veces de pronto lo ve como
como por qué alquilar, pero en la economía en la que estamos, que es la economía de compartir, la gig economy, es cuando uno tiene que empezar a mirar formas de generar diferentes ingresos y darle un doble uso a las cosas que uno tiene, como alquilar los cuartos por Airbnb, alquilar tu carro, y eso es exactamente lo que yo hago. Entonces yo recibo muchos ingresos de cosas chiquiticas, mi curso de finanzas, mis libros, bolsa de valores, mi carro, la casa se está pagando sola, hago freelance, hago trabajo por redes sociales, empecé también un podcast y bueno, ahí voy dándole con toda. Ahorita me llegó otra vez lo de la universidad, que es un ingreso extra muy bueno. Wow. Bueno, pues a comparación de un trabajo tiempo completo, no, pero sí me ayuda obviamente. Sí, porque yo creo que esa es la pregunta del millón. ¿Cómo hace una Sí. persona para viajar? ¿Cómo dejo mi trabajo? ¿De qué vivo? Entonces eso es súper importante. Ese curso que tú haces de finanzas, Ujú. enseñas a cómo poder sostenerte económicamente, si viajas, cómo planificarte económicamente, cómo tener varios ingresos. El curso es más que todo para enseñarte a ahorrar. Yo Ujú, siento que uno de los de las cosas que la gente más me pregunta, aparte de cómo haces para sostenerte, es el concepto de que nosotros no sabemos ahorrar. ujú. Y es una realidad muy triste, porque ¿qué pasa? Normalmente lo que hacemos todos es, entre más dinero ganamos, más dinero gastamos. Sí, Y se nos olvida que uno siempre tiene que tener ahorros para cualquier cosa, como una pandemia que efectivamente nos demostró que uno no sabe qué pueda pasar. Entonces el curso habla de la importancia de ahorrar, de cómo ahorrar, de cuál es tu relación con el dinero y de también de cómo debería uno organizarse en cada pago para poder tener y cumplir todas las metas que tú tengas financieramente. Por ejemplo, yo te explico. Yo no tengo solamente una cuenta de ahorro, yo ujú, tengo 5 cuentas de ahorros. Para muchos será un pajazo mental el hecho de que tú tengas, son los mismos ahorros, pero es muy diferente cuando tú ahorras sin tener un objetivo y ujú. tú ahorras solamente por ahorrar, entonces tienes todo en una cuenta de ahorros, estás ahorrando solamente para el primer problema que se te venga. Se me dañó el carro, llegó la cuenta de electricidad, entonces nunca vas a poder lograr o ni siquiera tú misma motivarte a esas metas económicas que tengas más grandes, porque entonces tenías $5,000, pero el carro se dañó, $2,000 se fueron, ya no puedo viajar, o no, esa plata era para la casa, o lo que sea. Pero si tú puedes dividir tus ahorros con las 5 prioridades que tú tengas en ese momento de tu vida, hace toda la diferencia. Entonces, por ejemplo, yo tenía el ahorro de mi casa, tenía mi viaje de mis 30, mi carro, ahorros de emergencia y mis viajes, que para mí era una prioridad enorme. Entonces, si tú al cabo de 6 meses en tu cuenta de ahorros de viajes tienes $4,000, pues tú te gastas los $4,000 y no te va a doler, Claro, porque ese es el dinero que tú tenías presupuestado para para ese eso. objetivo. Ujú. No te sientes mal si estás utilizando el dinero de la casa o el del carro, porque esos son dineros apartes. Y aparte de eso, tú estás teniendo un propósito ya mental donde tú sabes que quieres ahorrar para tu casa o para tu carro. Y toda la gente siempre me preguntaba eso, como cómo haces para lograr tener tantas cosas simultáneamente. Uno tiene que proyectarse con tiempos reales. Tú no puedes comprar una casa en un año, o bueno, puedes si tienes un trabajo, mucho dinero, pero yo sabía que yo no podía. Yo empecé a ahorrar desde mis 21 años para mis 26 años poderme comprar mi casa. Entonces, el curso es esto, te enseña cómo a estructurarte mentalmente para eso, para poder aprender a ahorrar y para tener un orden en tus finanzas. Me encanta porque yo creo que como inmigrante también una de las cosas que a mí me ha cambiado la vida es estudiar finanzas personales, porque Ah, ¿en serio? realmente sí. Yo estudio mercados financieros y finanzas personales y me ha cambiado la vida porque no es algo que nos enseñan en el colegio, obviamente, pero en Latinoamérica no hay esa No, cultura, sobre todo esos objetivos que total. tú dices, ahorro a los 21 y me compro mi casa a los 26. Eso prácticamente no Mm, existe allá. Entonces me parece no, súper importante y jamás me hubiese imaginado que eras tan organizada en ese tema. Como viajera, bastante, la uno verdad. tiene la percepción de que, bueno, debe ser que vives libre y como venga, vamos viendo, y no, es todo lo contrario. No. Es todo lo contrario porque si tú no tienes ese orden y esa estructura en tu vida, Ujú, primero la vida se te pasa así, segundo,
vas a ver que las metas que tú tengas van a ser cada vez más y más y más lejanas. Entonces, yo siempre siento que el orden y la estructura cumplió con todo lo que yo quería en mi vida en estos 14 años y me dio todo lo que tengo. Pero el concepto de la van es totalmente opuesto. Mira que yo me propuse 10 metas en esta aventura de la van y una de ellas era dejar de planear. Porque como siempre he Wow. sido tan ordenada y tan estructurada, quería poder tener un concepto diferente en este viaje e ir mucho más con el flow. Por ejemplo, este viaje a Nueva Zelanda que estoy haciendo es la primera vez que yo siento que voy en un viaje sin rumbo. He cambiado el tiquete 4 veces, he conocido gente en el camino, me monto en la van de este, de aquello, viajamos, han salido trabajos y eso es totalmente como opuesto a lo que Alejandra siempre ha hecho, pero ha sido interesante porque me está mostrando una faceta diferente y estoy aprendiendo muchísimo más. Entonces, el ser ordenada y el tener estructura cumplió todos sus objetivos. Me quedo con la parte financiera y con el orden de eso, también con la parte de orden y estructura para mi doctorado, pero en estilo de vida sí siento que he cambiado muchísimo y me he relajado mucho más a comparación de cómo era antes. Y yo quiero conocer un poquito de la expectativa versus realidad. Me imagino que cuando antes de tú montarte en la van y hacer el viaje tenías una expectativa de cómo iba a ser tu vida y cómo es la realidad, porque tú sabes que yo vi el fin de semana un documental The Reality of Van Life que está en Prime Ajá, Video y ok. me impresionó mucho, ¿no? Ellos decían que a veces en las redes sociales se ve esa idealización, ese romanticismo y que la realidad Sí. es más dura. Tú lo has hecho ver en tus redes sociales. Vi un post que hiciste de las dificultades realmente de vivir en una van. Entonces, ¿cuáles Sí, son sí, sí. esas expectativas versus la realidad? Yo siento que es demasiado importante siempre mostrar también la parte real, porque en realidad irte a vivir en un carro de 2 metros por 4 Ujú. es, te cambia totalmente todo. Obviamente no tiene las mismas comodidades, empezando por el baño, ¿sabes? Tú no tienes un baño, no tienes, bueno, yo tengo baño y ducha, pero no tienes la tranquilidad de hacer tus necesidades cuando quieras, ¿sí me entiendes? O bañarte todos los días. A veces tienes que decidir si utilizas el agua o para bañarte o para cocinar o para lavar la loza. A veces no te da para hacerlo todo. Hay unas realidades muy grandes y es importante hablarlas y mostrarlas por lo que tú dices, porque uno no puede idealizar ese estilo. Obviamente la libertad que te da y la mayoría de sitios donde uno amanece, a uno no le importa ninguna de estas incomodidades. Yo lo digo personalmente. Sí, hay muchas cosas muy duras. He dormido en la calle muchas veces. A veces no puedo ni estudiar, ni trabajar, ni grabar podcast porque hay viento, porque hay lluvia, porque pasan carros. Me he quedado sin agua, me han pasado miles de cosas, pero yo no cambiaría nada de eso por la experiencia que estoy viviendo. Pero sí siento que no es para todo el mundo. Yo siento que Ujú. toca tener muy claro que uno tiene que bajar mucho las expectativas y empezar a ser un poco más minimalista con el concepto de vivir. Porque en la van tú solamente tienes lo necesario, no puedes no tienes espacio ni tienes las comodidades de tener todo lo que tú tendrías en una casa. Entonces uno se tiene que adecuar. Y una de las enseñanzas más grandes es eso, es aprender a adaptarse al cambio constantemente, porque tú estás constantemente tomando decisiones y cambiando de sitios. Y eso para mucha gente puede ser estresante. Para mí lo es. Cuando yo llego a un sitio y me puedo quedar por más de 2 días, para mí es una bendición, Wow. pero es muy difícil a veces encontrar un sitio donde tú te quedes tanto tiempo. O cuando me quedo en la casa de algunos amigos y me dicen, quédate aquí una semana, no, o sea, yo me siento, mejor dicho, un baño fijo, puedo levantarme en la noche y hacer chichi, puedo, tengo agua caliente constantemente. Entonces sí es muy duro en muchos aspectos, no creo que sea para todo el mundo, pero también siento que da una enseñanza de vida enorme. Por ejemplo, yo lavo la loza ahora, así esté donde esté, con poquita agua. Soy mucho más consciente del uso de la luz. No dejo las cosas cargando porque sí, sí tiene muchos pros y muchos cons.
Y eso me hace pensar que una de las preguntas que yo veo que más te hacen es, ¿cómo te ves tú dentro de 10 años, de 20 años? Yo no te quiero hacer esa pregunta porque tú me das, si tú, yo siento que tú vives como en un tipo de mindfulness, o sea, aquí, ahora tengo que tomar la decisión si me lavo el cabello, me tomo el café, si me estaciono aquí o me quedo aquí, o sea, estás viviendo como el aquí y el ahora y 10 años ya, El ya verás, presente. exacto, el presente y eso me encanta. Pero sí te quiero preguntar, ¿cuál es tu propósito de vivir en una van ahorita, este estilo de vida que tú tienes? Bueno, en este momento mi propósito principal es mi doctorado. Obviamente yo estoy investigando todo sobre este estilo de vida. Es muy curioso porque no hay mucha investigación sobre esto. Es más, mucha gente no lo toma ni siquiera tan en serio, pero es algo que nosotros tenemos que saber, sobre todo en la parte de educación. Como yo llevo 9 años de docente, siento que a veces las universidades no estamos preparadas para el futuro de la industria creativa. Entonces, mi primer propósito es entender como creativos, como diseñadores, fotógrafos, artistas, qué tenemos que hacer para prepararnos para el futuro. Y para esa preparación de futuro, este es uno de las opciones de estilo de vida. Entonces, si hay diseñadores que son como yo, que somos inquietos, que queremos libertad de trabajo, de poder estar donde queramos, la universidad no tiene las herramientas para enseñarte cómo ser un nómada digital exitoso. Y un nómada digital no tiene que ser un youtuber, ni un influencer, ni un instagramer, para nada. Tú puedes ser un artista, un diseñador, o ni siquiera tienes que dar tu cara para ser un nómada digital exitoso. Pero lo que sí tenemos que tener en cuenta es que una carrera en sí no es suficiente. O sea, diseño gráfico te enseñan de tú a diseñar, pero este estilo de vida, tú necesitas muchísimas cosas más. Tú necesitas aprender de video, fotografía, de marketing, de negocios, de finanzas, y no existe en este momento una carrera que te ayude a tener todas las cosas que tú necesitas para emprender, porque tú te vuelves prácticamente en un empresario. Entonces, mi primer objetivo es ese, mi carrera, aprender lo que yo más pueda. Tengo otros nómadas digitales que aceptaron ser parte de la investigación. Mi segundo propósito es crecer personalmente. Lo que te decía antes, yo tengo una lista de 10 metas y una de esas es aprender a bajarle un poco al ritmo, aprender a ir más con el flow. No creo que lo esté logrando mucho, la verdad, porque porque si algo todo se aceleró muchísimo más últimamente, las redes sociales han tenido Wow, sí. un crecimiento muy, muy grande y aparte de eso, mi personalidad es una personalidad de, yo soy diciendo y haciendo, entonces me he metido en muchísimas cosas nuevas, estoy creando otro curso de finanzas en español, estoy creando un curso de nómadas digitales, estoy aparte de eso haciendo mi podcast, siento que son muchos objetivos, la verdad, pero la educación siempre lo es todo para mí. Si yo pudiera al final de mi viaje, al final de esta experiencia que puede que me tome 1 año o 2 años, enseñar a otras personas, ya sea por medio de la universidad como académica o yo misma montando algo mío para otros nómadas digitales, yo creo que ese sería mi propósito mayor. Wow, increíble, me encanta. Y sí que tienes, tú hablas del podcast, del libro, del curso de finanzas, del doctorado. ¿Cómo distribuyes tu tiempo? ¿Tú cómo te organizas para hacer todas estas cosas y además viajar y disfrutar? Porque debe haber un punto de frustración de estoy frente a una montaña preciosa, pero tengo clase Sí, ahorita y tengo que grabar un podcast y además te volviste un influencer en las redes sociales, tienes muchas sí. entrevistas. Entonces, ¿cómo organizas este tiempo y te permites además disfrutar? La verdad me costó mucho al principio porque todo era muy nuevo, pero ahí vuelve otra vez mi orden y estructura. Yo volví a crear en lo que se puede decir una, un medio plan y un orden para yo poder trabajar. Entonces lo que yo hago es, yo semanalmente me doy unas metas que tengo que cumplir en todas las áreas a las que tengo que rendir. Redes sociales, podcast, doctorado, viajes y van en sí.
Te soy sincera, no siempre las logro, pero por lo menos el tener esa lista me ayuda a tener una visión de qué es lo que tengo que hacer esta semana. Esa lista, cómo se desarrolla, depende del clima 100% y el sitio donde esté. Si el clima está bien para yo explorar y aventurar, entonces esa es mi prioridad. Voy a ir a explorar y aventurar. Si va a llover, es un día de estudio. Si el día está de tal forma, ese día puedo trabajar. Y simplemente voy cumpliendo poquito a poquito como las metas que vaya teniendo esa semana. A veces cuando se me dificulta concentrarme o cuando no tengo buen internet o cuando simplemente no me siento como bien para estar estudiando o estar haciendo algo que tenga que hacer, yo me permito darme esos espacios porque no hay nada peor que uno sentirse estancado y aparte de eso darse duro porque está estancado. Si estoy estancada, hago algo en la naturaleza, medito, de pronto analizo un poco por qué me siento así o simplemente me voy el día libre. Pero te soy sincera, Vani, la verdad, a veces es complejo, yo intento lo que más pueda organizarme, casi siempre cumplo con todas las metas que me propongo, pero sí es muy difícil y sobre todo sola por lo que tú dices. El vivir en una van, tú tienes que hacerlo todo, es muy diferente a la casa, o sea, yo tengo que manejar, aparte es buscar dónde voy a dormir, siempre estar comprando comida, llenando la gasolina, llenando los tanques de agua, a veces no tengo electricidad, entonces me toca buscar dónde me conecto para electricidad, a veces no tengo internet, entonces me toca manejar otro sitio a buscar internet y cuando tú acabas de hacer toda esta lista de cosas, ya son las 11 de la mañana, aparte eso tienes que buscar ejercicio, hablar con tu familia, crear contenido para redes sociales, grabar o cualquier cosa que tengas que hacer y a veces se complica, pero Me bueno, imagino. yo he aprendido a relajarme un poco con eso y antes me daba un poco duro con redes, a crear constantemente, pero ya me he dado espacios donde simplemente digo, no puedo, no Ujú. puedo y mi salud emocional y mental están siempre de prioridad, así que intentar balancear y estructura y orden. Estructura y orden, eso es súper importante. Pero Sí. yo, ¿cómo cómo has cambiado tú? ¿Qué transformación ha habido en ti en esta conexión contigo misma? Porque tú viajas prácticamente sola todo el tiempo y además con la naturaleza, algo que el día a día en una casa, en un trabajo regular, no podemos tener. Y yo creo que esto tiene que tener una transformación importante dentro de ti. Uy, Vane, tú no sabes. Yo siento que la Alejandra de este momento es otra totalmente diferente. O sea, yo me sentía libre y me sentía empoderada antes de empezar el viaje. Ahora me siento 100 veces más. La libertad de amanecer en sitios increíbles o hasta amanecer en la calle, pero el ser consciente de lo que estoy viviendo, creo que es una de las cosas de las que más tengo que agradecer y lo que más me ha cambiado es eso, es ser mucho más consciente y más presente en lo que esté viviendo en ese momento. Eh, como estoy viajando sola, ha sido interesante porque por lo menos en Tasmania, que es una parte de Australia del sur, es un estado muy pequeño. Estuve 2 meses y medio y yo diría que esos 2 meses y medio, por ahí 2 meses, fue totalmente sola prácticamente. O sea, estaba en sitios muy remotos y éramos Mostaza y yo. Y fue increíble porque cuando uno empieza a conocerse y a aceptarse y a enfrentar también esos temores de la soledad, de esas conversaciones íntimas que uno tiene con uno mismo, con su personalidad, con sus sombras, te ayuda a crecer muchísimo también emocionalmente. Y Sí. yo siempre he sido gran creadora de la estabilidad emocional y del amor propio. Entonces, he trabajado mucho en esas áreas y como mujer, como hermana, como hija, como amiga, claro que no siempre, a mí siempre se me olvidan las fechas de cumpleaños, pero en otros aspectos Es siento que he perdonable, es crecido, perdonable. siento que he crecido mucho y obviamente es una Alejandra totalmente diferente. ¿Qué, qué más podría hacer yo? No sé, la verdad. Yo siento que ahorita no me quiero poner más labores encima porque ya tengo suficiente, pero seguir yendo con el flow y no, ha sido la mejor experiencia de mi vida. Yo no lo cambiaría por absolutamente nada. Aunque ame bañarme y haya pasado máximo 3 días sin bañarme, vale la pena. Vale la pena. Sacrificio, sí, claro, porque todo objetivo también tiene una parte dura.
Y tu Es libro que escribiste, ¿ese libro lo escribiste en la van o lo escribiste antes de emprender tu antes, viaje? ¿De qué trata? antes sí, yo hice una maestría, bueno, aquí se llama honores, y mi tema de investigación era viajeros con propósito. Yo siempre he sido muy amante de viajar con propósito y el propósito puede ser lo que tú quieras. Puede ser un propósito emocional, social, financiero, puede ser un propósito de... ¿Qué más puede ser? Bueno, el propósito puede ser de pronto que tú quieras superar alguna cosa, pero para mí mis viajes con propósito van de la mano de la sostenibilidad y la sostenibilidad tiene como tres ramas, que es la parte económica, la parte cultural y la parte ambiental. Entonces, este libro no es un libro de una biografía, es un diario y es un diario para viajeros que quieran viajar con propósito, que quieran salirse del ordinario de ser un turista y simplemente llegar a un sitio porque es un sitio famoso o a lo que todo el mundo hace y quieran mezclarse un poco más con la cultura, en realidad entender la historia, las raíces y sí, y ser un poco más conscientes del privilegio que es viajar. Es que a Ay, veces nosotros lo tomamos como porque sí y se nos olvida que mucha gente en muchas partes del mundo nunca ni han podido viajar y puede que ni siquiera puedan hacerlo. Entonces ese concepto de viaje como hoy en día es mucho más fácil y más de tú viviendo nosotros, por ejemplo, yo en Australia, donde puedes tener un mejor sueldo, es mucho más fácil para mí viajar. Yo quisiera que la gente se desconectara del concepto de turista y empezáramos a ser un poco más viajeros con conciencia, viajeros conscientes del impacto que generamos, de lo bueno que ese impacto también puede ser y de la responsabilidad que tenemos como viajeros de crear un impacto positivo. Y ya, es un diario para eso, donde te explico todo, qué tienes que hacer, cómo prepararte, si quieres hacer algo social y pues donde te obliga a reflexionar cada vez que quieras escribir en tus viajes. ¿dónde lo podemos conseguir? En mi página web lo tengo, de travelandadventurelife.com. Ahí está el libro. Tengo un montón de libros en Estados Unidos, aquí en Australia, también en Canadá y en Colombia. Así que ahí está disponible. Y este concepto que tú tienes de viajar con propósito y además conectarnos con el lugar sin tener que ser el turismo típico, em, quisiera preguntarte qué es para ti la migración. Wow, la migración, yo diría que es una oportunidad para crecer y es una oportunidad para dar la mejor versión de nosotros. A mí me parece algo curioso que, mira, nosotros estamos en nuestros países donde muchas cosas no funcionan políticamente, Ujú. culturalmente. Por ejemplo, algo tan básico como manejando, tú ves que tienes que parar para que la gente pase y en muchos de nuestros países la gente no lo hace, siguen. Y yo llegué a Australia y yo decía, todos los carros paran para que yo pase. Eso es una cultura, o sea, eso es ser un buen ciudadano. Total. Cuando uno migra, sobre todo a países de primer mundo, uno se educa por primera vez y uno respeta y uno entiende que así es como uno tiene que hacerlo. O sea, a ti te saca totalmente el concepto de chanchullo que siempre queremos tener los latinos, de hacer las cosas por medias, porque como todo el mundo lo hace, pues yo también lo hago. Y no es así. Es un problema personal de nosotros de educación y en realidad de uno querer ser una mejor persona, un ciudadano. Entonces, el inmigrante o migrar es eso, es darte cuenta que tú tienes todo en ti para ser la mejor versión independientemente del país donde tú estés. Y es como sacar esa mejor versión para también representar al país que tú eres y aportar al país en donde tú estás llegando. Qué bonito. Alejandra, ya son las 9. Yo sé que tú estás en un lugar precioso y quieres No, salir, tranquila, pero yo te quiero hacer una última pregunta. ¿Qué le tranquila. recomiendas tú a todos esos latinos, a todos esos migrantes o futuros migrantes, llevar en esas dos maletas para alcanzar un propósito de vida como tú, para conectarse con el Ujú, lugar donde están, para, para tener una mejor vida? ¿Qué le recomiendas ujú. llevar tú en esas dos maletas? Yo pienso que lo primero es una actitud y también humildad,
porque siento que a veces nos pasa que cuando llegamos a un sitio, dependiendo de la familia que vengamos o las circunstancias, cuando empezamos a generar dinero o cuando conocemos gente, se nos olvida ser humildes y la humildad es algo muy importante que tener. Entonces, que no se nos olvide de dónde venimos, por qué estamos migrando y qué vamos a aportar al país y, y cómo estamos representando a nuestro país. Y eso también va conectado de la humildad. Y las ganas, o sea, tener ganas de dársela con toda, porque querer es poder. Yo empezaba de cero por ahí 4 o 5 veces, pero ninguna de esas veces me ha hecho tirar la toalla, porque yo siempre he creído que yo he podido. Y el creer en uno mismo también es como una tarea súper importante para todos, porque al final del día tú te estás demostrando a ti mismo que tienes la capacidad de hacerlo. Y lo que yo más le digo a todos los inmigrantes es que no dejen que el tiempo pase. Resulta que tú sabes cómo es migrar, las reglas están cambiando constantemente, toda la parte migratoria avanza y uno no puede dejar que el tiempo pase. Entonces, si uno llega a un país y uno quiere quedarse, ese tiene que ser el primer objetivo, porque siento que a veces pasa mucho hasta con la gente que yo conozco, amigos que se quedan en esos trabajos que simplemente les da que quedan en la zona de confort, o no puedo, o será que aquí nunca voy a poder ejercer, y lo que hacen es que se llenan de miedos. Y eso es lo peor que uno puede hacer. Uno siempre tiene que tener en cuenta que tenemos absolutamente la misma capacidad, seamos mujeres, hombres, no seamos de ese país, no hablemos el idioma, tenemos toda la capacidad de ser igual o mejor que muchas de las personas que están en ese país. Entonces, tener una meta clara de cuánto tiempo me voy a quedar en este trabajo, cómo me voy a quedar, si tengo que ahorrar, cuánto tengo que ahorrar, porque una vez uno crea y toma esa decisión, todo empieza a encajarse para que pase. Yo creo en el universo, yo sé, mucha gente dirá esa vaina hippie, pero yo sí creo que si uno se lo propone y uno lo tiene en la cabeza y tú estás pensando en eso constantemente, todo se puede dar también. Así es, o decía un invitado mío la semana pasada, confiar porque vas a asumir el papel que te toca en la vida cuando te conectas con eso. Exacto, exacto. Y es Alejandra, qué así, bello. Me es encanta, así. mira, me encanta tu contenido, tu entrevista preciosa, de verdad. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Con Dos Ay, dale. Maletas. Vivo en Radio es tu casa. Muchas Ojalá gracias. sigas inspirándonos, de verdad. Yo me siento súper conectada contigo y viajo a través de Me ti. Y bueno, ojalá tengamos el placer de conocernos en persona y hacer esa entrevista desde Nueva Zelanda. Ojalá, oye, muchísimas gracias por la invitación. Yo feliz de estar acá y pues nada, gracias a todos los que están acá también escuchando. Me encanta que seamos más inmigrantes positivos y echados para adelante. Así es, muchísimas gracias a todos los que se conectaron con nosotros hoy, a todos los que están en vivos en el Facebook Live. Compartan esta entrevista que es tan inspiradora. Alejandra, bueno, tus redes sociales. Me pueden encontrar en Instagram como alejandra.travels, también en YouTube, en Facebook y pues mi página web sí es de travelandadventurelife.com, pero yo soy mucho más presente sobre todo en Instagram. Mi podcast se llama Alejandra Travels Próxima Parada y lo pueden encontrar también en Spotify, en Apple, en YouTube, en Google. Ya, creo que eso es todo. Y bueno, gracias a todos. Me quedo con esto de tener estructura, propósito y conectarse realmente con lo que queremos porque sí se puede, solo hay que organizarse y bueno, hay una vida mucho más adelante de lo que creemos, hay un mundo inmenso en el que podemos conectarnos. Gracias por estar aquí todos los viernes de 10 a 11 de la mañana. Esto fue Con Dos Maletas y feliz fin de semana para todos. Gracias por escucharnos hoy. En los controles tuvimos a mi compañero Rasco. En la producción y al micrófono mi persona Vanessa Olivieri. No olvides seguirnos por nuestras redes sociales @BeOneRadio y @La Voz de Vanessa. Nuestro programa quedará grabado en nuestro Facebook @BeOneRadio. Compártelo con toda la comunidad latina y nos vemos el próximo viernes a las 10 de la mañana. Esto fue Con Dos Maletas por BeOneRadio.